Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que estés escuchando esta videocharla. Hemos estado aclarando y compartiendo en otras sesiones cómo llegamos al análisis de los artículos científicos para encontrar un título de investigación. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo acotamos o encontramos finalmente ese título de investigación con un tema de interés que ya tenemos a partir del análisis de artículos científicos. Para efecto de que entendamos un poquito más, voy a desarrollar un ejemplo. Actos disruptivos en adolescentes es mi tema de interés general que yo elegí para la investigación. Actos disruptivos, población, adolescentes. Tengo mis 3 artículos mínimo, aquí están. Primero, conflicto y violencia en el ámbito escolar, más allá del mito de los jóvenes violentos. Segundo, la influencia del contexto familiar en el desarrollo de conductas violentas durante la adolescencia, factores de riesgo y de protección. Tercero, influencia del funcionamiento familiar en la conducta disruptiva en adolescentes. Mi primer artículo lo voy a condensar. Ya sabemos las partes que tenemos que analizar. Abstract, introducción, conclusiones y o discusión, si es que hubiera las 2 secciones. Conflicto y violencia en el ámbito escolar, más allá del mito de los jóvenes violentos. Debido a que las causas de la incivilidad o los llamados actos disruptivos en las escuelas se relacionan con múltiples factores, este análisis se presenta desde la relación que determinados grupos sociales establecen con el sistema escolar, el análisis de los conflictos que se desarrollan en la sociedad y el análisis de los mecanismos que la misma escuela pone en funcionamiento para relacionarse con los alumnos y organizar sus actividades en las aulas. El pionero en desarrollar estos trabajos es Dan Olgus, investigador noruego, quien diseñó un cuestionario para detectar las causas que luego se ha ido extendiendo y aplicando a otros países. Los actos disruptivos más comunes en el entorno escolar incluyen todas las formas de desorden e indisciplina, la exhibición de desmotivación y apatía, la falta de cooperación, mala educación, insolencia, desobediencia, provocación, amenazas, disposición hostil y estrategias verbales como, por ejemplo, pedir insistentemente que se repitan cosas que ya se han explicado, hacer preguntas absurdas, reaccionar desproporcionadamente a las demandas del maestro, etc. Evidentemente, la realidad que se describe no es la misma en todas las escuelas, ni en todos los niveles, ni en todas las aulas. La extensión de la violencia, en general, de las insensibilidades, de las disrupciones, obedece a motivos muy diversos y está sujeta a múltiples variables, dejando de lado las características personales que determinados alumnos que pueden sufrir trastornos psicológicos o pueden vivir situaciones personales o familiares diversas. Como vemos, las perspectivas son diversas y todas ofrecen ideas y argumentos interesantes. De hecho, pocos autores trabajan solo con uno de estos argumentos. Lo más común es que intenten articularlos para ver en qué medida las diferentes formas de violencia que se desarrollan en los centros educativos son atribuibles a las características específicas de un colectivo, a la manera en cómo este colectivo se comporta o se desarrolla, cómo es tratado y se relaciona con el sistema escolar, a las características, tensiones y cambios de nuestra sociedad o a la dinámica, estructura y organización del sistema escolar. La necesidad de articular estos diferentes argumentos es del todo coherente con la diversidad de formas que adopta la violencia, la multiplicidad de sus causas. Aquí nos hemos referido a los aspectos y argumentos abordados desde la sociología y la antropología social y al hecho de que, como todo fenómeno social, es un fenómeno complejo que conviene abordar sin reduccionismos. Hasta aquí es el condensado de las partes a examinar del primer artículo.
¿Qué nos está diciendo? Que hay multiplicidad de causas, es decir, muchas causas, y que ahí solamente abarcaron las que tienen que ver con la sociología, es decir, con la sociedad y con la antropología social, con los contextos donde se desarrolla el hombre. Faltan muchas otras causas que abordar, es decir, nos está dando mucha gama de oportunidad. Ese es el primer artículo. Segundo, la influencia del contexto familiar en el desarrollo de conductas violentas durante la adolescencia, factores de riesgo y de protección. La investigación trata de delimitar cuáles son los principales factores biopsicosociales que generan las conductas disruptivas para tratarlos de manera preventiva e impedir que en un futuro esos jóvenes sean delincuentes. Uno de los diagramas de una investigación del año 2012, Lossell y Farrington, presenta características individuales: inteligencia, habilidades cognitivas, cogniciones sociales, variables temperamentales, factores biológicos, contexto familiar, relación padre-hijos, comportamiento de los progenitores, otros factores del contexto familiar, contexto escolar, calificaciones académicas, clima del aula, grupo de iguales, contexto y reforzamiento de los comportamientos, vecindario y comunidad, colonias, casas de asistencia social, pandillas. Se determina la aparición de los comportamientos violentos durante la juventud, entendiendo la influencia de tales factores antes de los 12 años y su posible manifestación desde los 13 hasta los 18 años de edad. De acuerdo con lo expuesto, se han destacado dos aspectos relevantes. Por un lado, se menciona la resiliencia como la capacidad personal de rehacerse del daño y ser capaz de enfrentarse a nuevas adversidades. Y por otro lado, pero complementando lo anterior, la acepción de autoconciencia personal de riesgo, APR, o la necesidad de ser consciente del daño causado para poder así modificar las propias pautas de conducta. Ambos podrían actuar como preventivos, entendiendo que la APR favorecería el cambio cuando se es capaz de asumir los efectos del propio comportamiento, lo que, unido a la caracterización de la persona como resistente o resiliente, beneficiaría el hecho de evitar los efectos de determinados factores de riesgo. Definitivamente puede decirse que el contexto familiar supone un núcleo de vital trascendencia en la expresión de futuras trayectorias delictivas. Por esta razón, los principales esfuerzos deben centrarse en prevenir tales consecuencias mediante el fomento de los factores de protección y su actuación a través de programas de intervención, sin desconocer que otros contextos como el grupo de iguales o la escuela también pueden tener efectos igualmente notorios, pues se observa que puede aparecer una misma pauta de manifestación conductual en más de uno de los citados contextos. Este es el condensado, igual de las partes que hay que leer, del segundo artículo. ¿Qué me dice? Pues que ellos se basaron en el contexto familiar porque es un núcleo de vital trascendencia de donde se desprende todo, pero que hay que analizar otros contextos como el grupo de iguales o la escuela. Ahí me está dando posibilidades, me está estableciendo dónde puedo continuar la investigación. Nos vamos al tercer artículo: influencia del funcionamiento familiar en la conducta disruptiva en adolescentes. La investigación se centra en averiguar cómo los conflictos familiares y la falta de comunicación intervienen en las conductas disociales o disruptivas en los jóvenes adolescentes. Después de aplicar varios instrumentos, cuestionarios, se puede hacer una división de dos grupos. Los jóvenes que con frecuencia cometen conductas disruptivas presentan agresión verbal entre sus padres, agresión verbal y física hacia el hijo, conducta ofensiva del hijo ante conflictos familiares, irritabilidad y enojo de los padres, ausencia del padre y de la madre, entre otros. El segundo grupo, conformado por los jóvenes de baja disrupción, se caracteriza por una madre inductiva, diálogo entre padres e hijos en situaciones de conflicto, relación asertiva con el padre.
En futuras investigaciones se deben incorporar otros factores que pueden incidir en la dinámica familiar como generadores de problemas en la adolescencia, como el estrés familiar, autoestima familiar y el apoyo parental. De igual manera, pues aquí está el condensado del tercer artículo y este autor o estos autores son mucho más explícitos y me están diciendo 3 posibles segundas variables, muy específicamente. Estrés familiar, autoestima familiar y apoyo parental. Habrá autores que no me lo digan tan puntualmente como este último artículo, sin embargo, yo debo de saber leer entre líneas como lo hicimos en el análisis de los 2 artículos anteriores. Ahora, vamos a conjuntar lo que hemos venido analizando para obtener posibles títulos de investigación a partir del análisis de los artículos. Lo primero que no debemos perder de vista es mi tema de interés o mi primer variable. Si recordamos, para este ejemplo fue comportamientos o conductas o actos disruptivos. Mi población, adolescentes. Mis posibles segundas variables las voy a encontrar en el análisis de los artículos que estuvimos leyendo hace rato, más voy a agregar algún conector que me establezca una causa, un efecto. Vamos con la primera propuesta. La condición social como factor interviniente para el desarrollo de actos disruptivos en los adolescentes. Identifico mi tema de interés, que es mi primer variable, actos disruptivos, población, adolescentes. Posible segunda variable, la condición social, conector, factor interviniente. Es un título de investigación. Vamos a la opción 2. Desarrollo del comportamiento resiliente para evitar actos disruptivos en los adolescentes. Primera variable, tema de interés, actos disruptivos. Población, adolescentes. Posible segunda variable, desarrollo del comportamiento resiliente. Conector, para evitar. También es un título de investigación. Tercera opción, el estrés familiar como causa de conductas disruptivas en los adolescentes. Primer variable o tema de interés, conductas disruptivas, población, adolescentes. Segunda posible variable, el estrés familiar, conector como causa. También es un título de investigación. Cuarta opción, conductas disruptivas en los adolescentes como consecuencia de la baja autoestima familiar. Primer variable o tema de interés, conductas disruptivas, población, adolescentes. Segunda posible variable, baja autoestima familiar, conector como consecuencia. También es un título de investigación. Quinta opción, conductas disruptivas adolescentes como resultado de la carencia de apoyo parental. Primer variable o tema de interés, conductas disruptivas, población, adolescentes. Segunda posible variable, carencia de apoyo parental, conector como resultado. También es un título de investigación. ¿Cuál voy a elegir? Pues el que a mí me parezca mejor, porque todos están cumpliendo. Aquí te estoy dando una formulita. Primer variable de investigación o tema de interés más población más posible segunda variable de investigación más conector causa-efecto es igual a un título de investigación. Si utilizas esta sencilla formulita que estuvimos verificando en los 5 ejemplos que te acabo de dar, vas a poder elaborar con éxito tu título de investigación. Ahora vamos a hacer una actividad. Ya viste cómo desarrollé el ejemplo. Tú vas a hacer exactamente lo mismo. A partir de los artículos científicos analizados, vas a proponer tu título de investigación, separando o distinguiendo la primera variable, que es mi tema de interés, la población, la segunda variable, que la encontraste en los artículos científicos analizados en las conclusiones y o discusión o en ambas partes. Puedes hacer una lista y al final señalar o subrayar el que elegiste como título de investigación. Recuerda,
puedes utilizar colores, utiliza tu creatividad para ir separando cada una de las cosas que te dije que componían esta formulita para tener un título de investigación. Elige bien tu título de investigación. Es hora de que demuestres que analizaste los artículos y que tú también me puedes proponer un título a partir del análisis de artículos científicos. Aquí estoy para apoyarte, estoy para escuchar tus dudas y estoy para acompañarte en este proceso. Recuerda, los límites los pones tú, las barreras las pones tú. Yo te estoy dando las herramientas para que tú desarrolles las habilidades. Adelante. Y aquí estamos para cualquier duda o para cualquier pregunta. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.